empiezo agradeciendo a Carmen por lo que ha dicho y al equipo con el que hemos estado en estas últimas 12 horas en permanente contacto. Sole, María, Sonia, Vero, sé que ha estado por ahí detrás velando porque todo saliese bien. Hubiese sido imposible esto sin vosotras, porque hemos tenido problemas hasta el final. Por eso tenemos que estar aquí. Si veis que retiro el micrófono, hacedme un gesto porque puede que se nos olvide también. Presento a Ángel, son dos buenos amigos, tampoco quiero que sea una presentación extensa para no alargar mucho esta historia. Ángel es historiador del arte, doctor en historia del arte y profesor en la Universidad Complutense. No sabemos tampoco por dónde nos va a llevar esta conversación, pero él viene de un mundo y permanece en un mundo vinculado con estudios que tienen que ver con, grosso modo, el arte, pero sobre todo la arquitectura. A partir de su tesis doctoral de órdenes como la Orden Jerónima, y actualmente trabaja, tampoco nos ha dado tiempo, pero lo haremos, por ejemplo, en ese tipo de vocaciones artísticas y pictóricas, o en la imaginación, en la ensoñación de muchos europeos que la Edad Media y moderna sueñan con una Tierra Santa absolutamente idealizada y la plasman muchas veces a partir de noticias, de grabados que están en circulación en libros de viajes o muchas veces libros de historia que son irreales, pero intentan recrear en la medida de lo posible, como también intentó Samuel, nos meteremos ahora también con ello, en programas iconográficos, simbólicos, propagandísticos, que tienen mucho de ficticio. Eso así, en resumidas cuentas. Tenéis su perfil en la web de la Universidad Complutense para que podáis echar un ojo a sus publicaciones. Y Ángel ha estado vinculado siempre, y es un recuerdo que quiero hacer, dos personas fundamentales en la historia del museo, que son Santiago Palomero, lo ha dicho Carmen también, y Juan Carlos Ruiz Souza. Una de sus últimas conferencias fue también cuando estábamos confinados, porque fue parte de la primera investigación de tu tesis doctoral. Juan Carlos siempre decía que la sinagoga de Samuel Leví es uno de los edificios más interesantes y más complejos de toda la corona de Castilla en el siglo XIV. Y no es por motivos distintos. A mí siempre me gusta, yo soy historiador, a veces hago paseos, visitas guiadas también aquí en Toledo, y a la gente le cuesta mucho entender que pueda haber un edificio como este de uso judío, de estilo, como veis, absolutamente nazarí, islámico, árabe, y dedicado a tener los escudos. Tendréis una conferencia dentro de un par de meses también sobre heráldica, sobre estos escudos, a un rey cristiano, los escudos de un reino, que son los de Pedro I. Es una cosa que nos genera muchas contradicciones hoy, pero que entonces será normal, porque entramos en un terreno que es el de una cultura visual, artística, compartida, más allá de diferencias religiosas. Por eso muchas veces, y me gustaría cuando llegue Cristina que nos cuente un poco también esto, porque ella se dedica sobre todo a estudios que tienen que ver más con los orígenes bíblicos del judaísmo, ¿por qué cometemos sistemáticamente el error de no entender bien estos espacios queriendo compararlos con otros templos judíos, cuando cualquiera que vaya a Praga, a Budapest, a Roma, dice, pues he estado en una sinagoga y no se parecen nada? Pero en cambio a lo mejor estableces una comparación con el Palacio del Rey Pedro o con la Alhambra, que es un palacio musulmán o un palacio cristiano, y esto teóricamente no es un palacio, pero lo es, que también es un palacio a la divinidad, ahora os contará Ángel. ¿Por qué nos sigue costando entender estos espacios siempre analizándolos desde un punto de vista religioso, cuando a lo mejor el factor religioso no es el que nos ayude a entenderlos desde un punto de vista artístico? ¿Me oye? No. No. ¿Y ahora? ¿Funciona mejor este? ¿Se me oye? Sí, este se me oye ¿Sí? mejor. Vale. Bueno, voy a intentar hablar alto. Bueno, primero de todo, muchas gracias, Felipe, por la presentación. Muchas gracias a Carmen, al personal del Museo Sefardí, por invitarme a este aniversario aquí a compartir un poco algunas de las últimas investigaciones que estamos haciendo en la academia y en la universidad y que muchas veces, desgraciadamente, no pasan de ahí. Se quedan en la academia, no llegan al público y bueno, a nosotros siempre nos gusta venir a este tipo de foros precisamente a compartir las últimas investigaciones que se están haciendo. Bueno, en cuanto a la pregunta, que ya me acuerdo muy bien. He elaborado demasiado. No. Ah, vale. ¿Por qué tenemos esa obsesión? ¿Por qué seguimos con esas gafas mal graduadas de unir cultura con religión a la hora de entender estos espacios que a lo mejor no se entienden desde un punto de vista devocional, por mucho que sean un templo judío, y sí desde otro enfoque, que tiene que ver con un contexto más amplio, político, artístico, social? Bien, claro, en la sinagoga
por supuesto, se tiene que entender desde el punto de vista devocional. Es un lugar para la oración de la comunidad judía, pero un lugar tan extraordinario como la sinagoga del tránsito no se explica por la cuestión devocional. Es decir, para que una comunidad judía, que es lo que se llama realmente una sinagoga, realice su culto, no se necesita todo esto. Es totalmente superficial. La gente cabría igual si esto midiese 15 metros menos. De otra manera, y es en el contexto de la Castilla de mediados de ya en la que había una sociedad cortesana que trataba de imitar a las élites y trataba de imitar a la nobleza, creando espacios de representación. Y realmente, aunque quede un poco prosaico decirlo, es que esta sinagoga es un espacio de representación. Se explica. Y además como un espacio de representación de una persona no tan singular a lo mejor como podemos creer, pero sí una persona que logró acumular un poder durante su vida que fue también extraordinario como este edificio, que es la figura de Samuel Alevi Albulafía, que ya este último apellido también nos va diciendo algo de lo que vamos a ver más adelante. Claro, yo supongo que Alevi, pero bueno, una pincelada mínima. Samuel Alevi era uno de los judíos más poderosos de Castilla que llegó al puesto de almojarife. Ser así una cosa como tesorero, pero realmente Samuel Alevi tenía muchas más funciones. Llegó a ejercer cuestiones jurídicas, cuestiones de representación. Lo importante es que en algún momento de su vida tenía tanto poder Samuel Alevi que decide construir un espacio de representación como es esta sinagoga, dedicado por supuesto a Dios, dedicado a Yahvé, pero también un poco dedicado a él mismo. Y de esto dan cuenta las dos inscripciones más importantes que encontramos dentro de la sinagoga, que son precisamente estas dos que tenemos allí debajo de los escudos de Castilla y León. En cada una de ellas se nos dice... Espera. Sí, me estoy... No, genial. Porque a veces manejamos categorías que quizás no se entiendan. Un espacio de representación es un espacio de autorrepresentación propagandística, porque a veces pensamos que estos son espacios privados, entonces no se entendería las placas que vas a contar ahora, que están puestas como pone cualquier presidente de la comunidad autónoma o alcalde cuando inaugura un espacio. Son unas placas que hablan del coste, del mecenazgo, de las... Sí. No entenderáis por qué estas placas, porque luego hay otros textos, claro, no sabemos hebreo, muchos bíblicos, muchos religiosos. Si llega Chris, que espero que llegue a tiempo, nos hablará de ellos, pero hay unos textos que son políticos. Son estos a los que se refiere Ángel, que son esos de ahí y que están puestos en un espacio que sirve para lanzar una imagen muy determinada de sí mismo por parte de Samuel a un público que no es exclusivamente judío muchas veces. Claro, eso está muy bien que lo traigas a colación, porque a lo mejor vamos a idealizar la idea de estos espacios de culto judíos pensando que a ellos solo accedían, no sé si se me oye, pensando que a ellos solo accedían principalmente judíos. Bueno, puede ser que principalmente accedían a judíos, pero yo estoy seguro de que a esta sinagoga cualquier persona que venía a visitar Toledo, si le querían enseñar algo espectacular, pues esta sinagoga es de los lugares más espectaculares del Toledo del siglo XIV. Hacían un tour por las maravillas de Toledo y les traían aquí. Claro, esto ya nos da pie a entender por qué esta sinagoga también tiene toda esta parafernalia decorativa, que como veremos va mucho más allá del ornamento. Con el ornamento aquí se nos quieren contar cosas muy complejas. Pero bueno, antes de ir a esto, sí que quería hacer relación a estas dos inscripciones que, bueno, se van a tener que fiar de mí si no hablan hebreo. Yo, a su vez, me fío de las personas que yo tampoco hablo hebreo, pero en las dos, bueno, en la primera se nos viene a decir esto es una construcción de Samuel Alevi, nos habla de su posición, nos habla de cuándo se construye, y en la segunda, las dos con el escudo del Reino de Castilla, es decir, el escudo de Pedro I, el gran protector de Samuel Alevi, y en la segunda se nos compara a este Samuel Alevi con Besalel. Y esto es para entender todo lo que vamos a ver después sobre la decoración de la sinagoga. Porque Besalel no es un personaje cualquiera. Sí, a ver si llega Cristina también entraremos un poco, nos gustaría haber entrado, ahora veremos el tiempo que tenemos,
en esa parte bíblica también. Los recursos habituales o sea, ¿por qué nos centramos en Samuel? Porque para entender esto hay que entender también un espacio que nos falta, que era su palacio, lo que es el espacio del Museo del Greco, perdido completamente, que habría que entenderlo como un macroconjunto monumental, seguro el más grande de todo el barrio judío, seguramente uno de los más grandes de la ciudad, en el siglo XIV también. Samuel, no quiero meterme con la heráldica, que luego hablará Ventura, pero hay una parte del siglo XIV, hay una parte que quienes trabajamos en temas de nobleza del siglo XVII tenemos asumido, que es que los títulos nobiliarios se entregan por méritos, no hace falta que sea ya por cuestiones de sangre. Muchos judeoconversos, algunos moriscos, son ennoblecidos muchísimo. Pues son gente que no desciende de linajes cautivos de esa psicosis de la limpieza de sangre. Pero en el siglo XIV todo eso no pasaba todavía. Y aquí Samuel tiene escudos heráldicos. Os lo contará Ventura, con lo cual estamos hablando de un estado previo de una nobleza y de lo que pudo ser un punto de inflexión. No lo ha dicho Ángel, os lo adelanto yo, le salió mal. Samuel perderá la guerra como la pierde Pedro y los dos serán asesinados. Samuel disfrutaría de este templo menos de una década. Y luego con la dinastía trastámara esto evolucionará como sinagoga y luego como iglesia. Pero Samuel, entendedme lo que os digo, viaja con el rey, es tesorero del rey, caza con el rey, festeja con el rey, construye y tiene una imagen pública deliberadamente nobiliaria que hace que termine compitiendo, volvemos a saltar otra vez del aspecto religioso, y que termine recurriendo también a muchos referentes bíblicos e históricos, porque compite con otros líderes de la comunidad toledana y castellana que son cristianos, que son nobles y están a una misma altura compitiendo por acaparar espacios de poder. Entonces esto hay que entenderlo desde un punto de vista religioso sin lugar a dudas, pero insisto, para que Ángel ya enlace con Besalel y con el resto de linajes nobiliarios con los que Samuel se está fogueando en un contexto concreto como son los mediados del siglo XIV, y hay que terminar imponiéndose porque se compite por un acceso que luego será muy claro en el siglo XVI y XVII, pero en los siglos XIV y XV empieza a pasar ese establecimiento de las cortes cercanas y cerradas herméticas de los reyes. Es parte de esa lucha política y recurre al mismo imaginario bíblico e histórico que otras familias que a veces desligamos y pensamos que están permanentemente enfrentadas, pero son parte de la misma corte y del mismo proyecto político castellano. Samuel Alevi, esto a lo mejor queda un poco feo decirlo, pero es que judío, antes que judío, era castellano. Era un personaje que se reivindicaba dentro de la nobleza castellana, sin ser noble, con los códigos que utilizaba la nobleza castellana. Felipe llegará incluso a utilizar heráldica. Esto es una cosa bastante curiosa. La utiliza porque se la conceden. No soy experto en esto. Si se le llega a conceder lo que parece ser un escudo para su familia, algo que era exclusivamente de los nobles castellanos, que sería ese que tienen, bueno, está más o menos bailando. Primero hay un escudo de Castilla, del reino de Castilla, con los castillos y los leones, y el siguiente, que es solo un castillo con 2 flores de lis arriba, sería este escudo de Samuel Alevi, que luego, al parecer, también heredaría a su hijo. Tudros aparece en un sello con este escudo. Claro, tenemos que entender esta capilla también como si fuese capilla. Ya me he adelantado, he dicho capilla. Capilla, claro. Tenemos que entender este espacio casi, entre comillas, entiéndanme, como si fuera la capilla privada de Samuel. ¿Por qué? Porque estaba conectada con su palacio, como bien ha dicho Felipe, que estaba al lado. Y tenemos también esta idea de que las sinagogas hacia el exterior tenían que ser como austeras, porque no podían reflejar el esplendor de la comunidad judía, pero esta sinagoga no era así. Hoy no lo conservamos, pero vemos por grabados, por fuentes antiguas, que tenía una fachada monumental, la sinagoga. Claro, y en este contexto de contactos de ida y vuelta, también con el mundo nazarí, podemos entender que a alguien de la comunidad judía se le pudiera llegar a conceder una heráldica, porque pensemos que Muhammad V, sultán del reino nazarí de Granada, era muy amigo de Pedro I. Tendemos a separar cristianos y musulmanes en cajones totalmente estancos, pero a veces estaban en términos de amistad, a veces no, a veces incluso se aliaban, porque sabemos que Pedro I
se alió con Muhammad V contra su hermano, medio hermano, Enrique II. Y a Muhammad V también se le concede el disfrute de una heráldica que es la de la Orden de la Banda. Es decir, es una cosa común a todas las culturas. Y precisamente en este lenguaje común, todo el mundo en Castilla sabía que cuando tenían que hacer un edificio monumental, algo que representara el poder, el lenguaje más sofisticado, pues no estaba en Castilla, estaba en Al-Ándalus, estaba en el reino nazarí de Granada. Y lo sabían y no tenían ningún problema en utilizarlo, porque lo que estamos viendo aquí, más allá de adjetivos con muchísimas connotaciones historiográficas, como el mudéjar, es arte nazarí. Es exactamente el mismo arte que se estaba haciendo en la Alhambra de Granada y que estaba haciendo Pedro I en su Alcázar de Sevilla y que tenemos aquí. No me tires de la lengua. Hay una, te voy a tirar, por si ya Cristina quiere sumarse también, pero sabemos que en el siglo hay un golpe de Estado en Granada. Hay 3-4 años en los que Mohamed V es derrocado y con él parte de su corte termina saltando a Castilla. Y esos son alarifes, artesanos, arquitectos que están durante años en Castilla. Y son los años en los que tenemos algunos... Nos cuesta mucho en Toledo, también estaría bien luego meter un poquito el dedo en el ojo, pensar que desde Toledo nace todo y que se exporta todo este arte con todas estas formas geométricas y demás. Pero lo cierto es que durante años hay muchos nazaríes, muchos granadinos, musulmanes, establecidos en Castilla, construyendo para rey de Santa Clara, pero también para nobles. Probablemente es contemporáneo el Palacio Suertelles de Meneses, lo que es el seminario. No sé si habéis podido ver ese espectacular seminario menor con unas yeserías partidas, desafortunadamente. También esta parte de aquí. No tenemos documentos. Los archivos no nos lo van a decir nunca porque hoy somos esclavos muchas veces de la palabra escrita, pero todas esas negociaciones a veces no dejaban documentación. Y es muy probable que es que, por eso, para dejártelo ya, sabes, engrasado, para que patines, que es que cuando hablamos de mudéjar, insistimos en la idea obsesiva. Amador de los Ríos ha hecho mucho daño y tenemos que empezar a decir que está muy bien. No todo, por eso digo, pero que hay algunos prejuicios que seguimos arrastrando porque son verdades asumidas de afirmaciones no demostradas. Una de ellas es que todo esto lo construyeron musulmanes a sueldo de los cristianos. Cuando tenemos pocos documentos y los que tenemos nos hablan fundamentalmente de comunidades musulmanas en el siglo XIV que son casi siempre alfareros, no alarices, no constructores. Nos faltan manos mudéjares para construir tanto edificio mudéjar como hay en Castilla en el siglo XIV. No salen las cuentas, ni muchísimo menos. Pero es que además tenemos documentos de las huelgas con Alfonso VIII que les dice mandadme almohades y que hagan eso a los años de Mohamed V acogido en Castilla con una corte de musulmanes nazaríes aquí construyendo, que es que hacen que se caiga por su propio peso esa idea de que esto lo construyen mudéjares sometidos a servicio de reyes cristianos. Ni tenemos documentación de eso, ni podemos seguir defendiendo algo que tiene que ver con una cultura visual compartida y con unas fronteras que pensamos muchas veces establecidas porque nos lo han metido a fuego con eso de la reconquista y de la guerra medieval entre cristianos y musulmanes y luego no es totalmente cierto. O sea que solo por esa parte ya de quién construye esto, los mudéjares, pues no. Y ahora ya, todo tuyo. Bueno, claro. Oye, pues yo supongo que ya se puede decir conocéis la problemática del mudéjar. El mudéjar, bueno, como todos los estilos artísticos, gótico, el románico, todos son invenciones de la historia. En algún momento de la historia, a alguien se le ocurre poner un nombre a algo y categorizarlo. Pasa primero con el gótico, después pasa con el románico. Y bueno, hasta cierto punto podemos entender que esas categorías artísticas nos sirven para identificar algo. Cuando alguien habla de algo gótico, pues se imagina unos arcos apuntados, se imagina una catedral gótica. Cuando hablan de románico, pues se imaginan unos arcos de medio punto. Bueno, esto puede ser inexacto, pero puede ayudarnos en algo. El problema es que la categoría mudéjar nace en un momento muy concreto. Nace a mediados del siglo XIX, de manos de Amador de los Ríos, en un contexto en el que España está perdiendo poder frente a las colonias, se están creando los nacionalismos en Europa y cada nación entendido en el sentido del siglo XIX, está buscando su raíz, su legitimación visual, artística. Bueno, en Alemania
se irán al tardogótico. Los franceses reivindicarán que son los inventores del gótico. En Italia, pues tirarán por el Renacimiento, el arte romano. Y claro, ¿qué ocurre con España en el siglo XIX? Es que en España hay de todo un poco. Pero tienen algo que sí es ciertamente, o podría ser Distintivo. Bueno, no me gusta ser muy, muy específico en esto, pero es el arte andalusí. Pero claro, el problema es que en esas coordenadas artísticas, geográficas y temporales, no se podía entender el arte andalusí como español. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Domesticar. Se dice que el arte mudéjar es el arte que hacen estos señores a los que se les ha permitido quedarse en reinos arabescos, por decirlo de una manera muy simplificada y coloquial, y que son materiales pobres y que están al servicio de los cristianos y básicamente hacen pues como naderías orientales, podríamos decir. Claro, con eso no podemos explicar lugares como esta sinagoga. Lo que pasa es que fue un término que tuvo mucho éxito porque, bueno, tiene mucho éxito porque a lo largo del tiempo también en otros momentos de la historia pues ha servido para construir relatos nacionales. Y estoy hablando en concreto de la dictadura franquista. Tuvo un revival importantísimo a finales del siglo XIX y durante la dictadura franquista porque sirve para construir mitos nacionales. Ahora, desde el punto de vista académico, ¿qué más nos da que esto lo hayan construido mudéjares, nazaríes que han venido desde el Reino de Granada o cristianos? A nadie se le ocurriría decir que la Catedral de Toledo es mudéjar. Y sin embargo, en ella estaban trabajando mudéjares. Y tiene un triforio que es la mezquita de Córdoba. Tiene un triforio que es la mezquita de Córdoba y que se explica con que esa catedral se estaba construyendo mientras no se había derribado al aljama anterior y estaban copiando lo que estaban viendo. Les animo que vayan a la Catedral de Toledo y se fijan en la parte de arriba, que van a encontrar unos arcos así con arquitos que se parecen mucho a estos. Bueno, son lenguajes que se utilizan a lo largo de la historia, pero reducirlos a cuestiones como domesticación de un arte porque no podemos entender. Claro, es que no podían entender en el siglo XIX que la península ibérica, o bueno, si quieres llamar, es que no sé, como cuando hablo de nacionalismo me lío mucho, pero la hispanidad que pudiera haber en la Edad Media correspondía tanto a Andaluz, que había estado aquí durante siglos, como a los que pudieran haber venido después, o a nadie. Pero lo que no se puede entender es que pensemos que era diferente cuando se estableció el Islam en la península. Realmente las personas no cambiaron, las personas eran las mismas. Cambiaron los gobernantes, pero las personas eran las mismas. Se convirtieron o no se convirtieron y pagaron impuestos, que al final pagar impuestos ayuda a que la gente se convierta, pero las personas están aquí y tenemos que entenderlo todo como relatos de continuidad y sobre todo fronteras diluidas. E identidades muy diluidas. Identidades Y se nos escapa la posibilidad de ser judío, árabe y subido de un rey cristiano. Claro, no absolutamente normal. En el que en una sinagoga hay inscripciones árabes, que las hay, debajo de del primer friso, por ahí del primer friso hay una inscripción árabe, no pasaba nada, porque el prestigio o se podía leer, o se podía entender, pero la gente no tenía ningún problema en utilizar el lujo nazarí. Fueran judíos, cristianos, o lo que fuera. Cuando digo que tiene, sí, genial. Bueno, pues no, has divagado siempre menos de lo que merece el concepto, que es una cárcel que nos tiene ahí apretados y muchas veces no nos deja entender bien todo esto. Te lo decía porque tienen, bueno, es una cosa que se escucha todavía, es muy goloso tener un arte propio. Entonces, deshacerse de dejar te deja sin arte propio. Y eso es una cosa que a cualquier país le cuesta, que es decir, entonces no tenemos nada que nos distinga del vecino. Pero nos pasa con esa herencia de Al-Ándalus. A mí me hace gracia en estos textos de los niños cuando hablan de los Atapuerca, los ancestros primeros, españoles, no sé qué. Pero en cambio luego Abderramán II, que nace ahí en Toledo, es un forastero. Y dices, coño, ¿en qué quedamos? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que españolicemos a unos y no a otros? Los billetes de euro son muy gráficos. Tú miras los billetes de euro todavía hoy y vais haciendo un seguimiento en cada uno de los billetes de euro de los distintos artes europeos. Por supuesto que no hay arte islámico.
Por supuesto que no hay nada árabe, es imposible, porque eso no forma parte de Europa. Y como no forma parte de Europa en esa construcción de la identidad nacional decimonónica, pues los Balcanes fuera, Sicilia fuera, Grecia fuera, España, Portugal fuera. Entonces no somos parte de Europa en esa construcción de identidad durante siglos y siglos. Sí, lo que hay que reformular son ese tipo de conceptos. Y separar, volviendo ya al tema de lo árabe, algo que a veces nos cuesta entender, que es la cultura de la religión. El árabe no tiene un componente religioso de por sí, aunque lo tiene, para los musulmanes lo tiene porque es la lengua de la revelación. Ellos, a diferencia de las comunidades cristianas o judías, entienden que la revelación para ellos, con lo cual tiene un poder distinto. Pero aquí, o en el monasterio de San Clemente o en la iglesia de San Román, o en cualquier lugar, es una lengua que es como el inglés hoy. Si yo me pusiese a miraros uno a uno, seguro que tenemos sudaderas y camisetas con textos en inglés. No tenemos por qué hablar inglés, pero recurrimos al inglés porque es una lengua que mola, que viste. Que los influencers actuales vienen de donde vienen, igual que dentro de 50 años vendrán de Tokio o de Seúl, pues como hace 700 años quizás estaban en el Cairo, en Córdoba, en Granada, y no pasaba absolutamente nada. Y esos lenguajes se nos escapan porque parcelamos en compartimentos estancos estas distintas comunidades. Amador de los Ríos, todo bueno, no, todo malo tampoco, pero otra de las cosas también, cuando entremos ahora, si viene Cris o si nos va en estas cosas de las comunidades judías, toda esa idea también de los barrios segregados y del gueto que trasladamos de Polonia y de Hungría a las ciudades medievales españolas, pues tampoco nos ayudan a entender esa ausencia de fronteras, que era algo natural. ¿Que había conflictos? Claro, pero había convivencia. ¿Qué es la convivencia? Compartir un tiempo y un espacio, sin más. Con tensiones, claro, como en vuestras casas, como en vuestros trabajos, normal. ¿Es perfecta? Nunca. ¿Es idílica? Nunca. ¿Es pacífica? Casi siempre. Hasta que hay un momento que se impone desde arriba, populismo hoy, medidas, discursos que terminan azuzando el odio contra la población, y eso se terminará rompiendo y se rompe aquí. Por eso también la sinagoga es espectacular, porque aquí termina un mundo y empieza otro cuando la nueva dinastía, los Trastámara, sabéis que Samuel es asesinado en Sevilla, probablemente también por las tropas de Pedro I, y a Pedro lo decapita a su hermano, y los Trastámara empiecen también a dar un giro relativo, mirando hacia una realidad europea. Pero si quieres decir algo de esto, bien, pero si no, no te olvides, porque vienen muy bien también los referentes. ¿Por qué Besalel y por qué esa competencia? Sí, porque Samuel compite con otros nobles que están, sí, pero es que pueda ser rey, pueda ser mucho más que los nobles, porque las comparaciones que establecen esos textos, me da mucha pena cuando vengo por aquí, sé que hay lías, por aquí, compañeros, compañeras, hay que ir a los textos esos porque explican todo, más allá de las formas estas de las hojas de vid y de los textos. Claro, bueno, ya lo decía Ole Grabar hace 30, 40 años, el ornamento, lo que a veces consideramos que es decoración, a veces porta mensajes. El problema es que no siempre, y no siempre es fácil identificarlos porque, sobre todo cuando hablamos de ornamentos de la Edad Media, en muchas ocasiones hemos perdido el código. Quizá ellos lo entendían rápidamente lo que era, pero nosotros, 500, 600, 700 años después, hemos perdido el código y nos cuesta entender. Lugares como estos son maravillosos porque en ellos hemos conservado texto. Y el texto a veces nos ayuda a entender cosas que en otros sitios no podemos entender o solo podemos hipotetizar. Como decía, en las inscripciones, bueno, no puedo hablar de todas las inscripciones porque está lleno completamente de inscripciones en hebreo, en árabe. Habíamos dicho antes que en una de las inscripciones principales, fundacionales, Samuel Aleví se compara con Besalel. Y claro, ¿quién es Besalel? Besalel es ni más ni menos que a quien Moisés le encargó que construyera el tabernáculo y el arca de la alianza, donde se iban a guardar las tablas de la ley. Y bueno, por llevarlo a la cultura popular, seguro que habéis visto Indiana Jones, donde aparece ese arca de la alianza con las tablas. Bueno, Besalel era un personaje fundamental porque Besalel quiere decir literalmente a la sombra de Dios. Y sobre todo en el mundo de la cábala, que al parecer el propio Samuel Aleví frecuentaba, se había establecido paralelismos entre Besalel y el propio creador, porque se decía que Besalel sabía las letras con las que Dios había compuesto el mundo porque estaba a su sombra, y por lo tanto por eso pudo hacer el tabernáculo y el arca de la alianza como imágenes también de la creación.
claro, por ósmosis, si vamos comparando en una escalera, esto quiere decir que Samuel Alevi prácticamente se está comparando con el creador al hacer esta sinagoga, con Dios, creador, con Yahvé. Claro, esto puede parecer raro, pero no es único. El propio Muhammad V, cuando Palacio... Perdón, cuando digo se compara, es que es una cosa que también pasa en la Alhambra. Es que es de lo... Ah. Pero habla. No quiero ya. Solo por los textos. Está Alex Barmagen aquí por si queréis ver cómo esto de los textos en otras lenguas, en la sinagoga también de Elche, el uso de lenguas distintas no tiene por qué ser el hebreo, puede aparecer el griego, puede aparecer el latín y siguen siendo templos de uso judío indistintamente de la presencia. Tenéis una tesis maravillosa que a ver si la traduce el pobrecillo ya de una vez, pues sí, en inglés, en Brill. La sinagoga nos habla. La sinagoga nos habla y, por supuesto, quizá el edificio parlante más famoso de toda la Edad Media peninsular es la Alhambra. No, pero lo que iba, que para que quede claro, que cuando lees estos textos, igual que la Alhambra, igual que en otros espacios, todo lo que está contando la comparación con Besalel es que es maravilloso. Está en tercera persona. Como... Te habla el propio espacio, claro. Igual que te habla la Alhambra. La Alhambra te dice, mírame, mira lo que hago, mira lo que te voy a mostrar. Pues, claro, la sinagoga hace lo mismo. Y en el caso de la Alhambra, además, como decía, es muy interesante porque Muhammad V, cuando hace el Palacio de los Leones y hace sus diferentes salas, en lo que se conoce como el guiador del Indraja, en el Salón de Embajadores, hay una especie de cosmografía en la que hay un cielo, madera, con estrellas. Y las propias inscripciones nos hablan de que eso lo está construyendo Muhammad V, también comparándolo con el creador. Siempre con esta idea de la creación del universo al crear un edificio. Y esto, Pedro I en el Salón de Embajadores del Alcázar. Pedro I en el Salón de Embajadores del Alcázar de Sevilla. Es como una especie de recurrente. Los grandes constructores, claro, Perdón, por si no queda claro, a la vez. no, Todos los años. Están pasando a la vez. Por si visitáis esos espacios, pensad que están levantándose en los mismos años literalmente. claro, todos se están comparando con el creador. Pero claro, que lo haga un rey, ya sea de Granada o de Castilla, pues bueno, es algo hasta cierto punto comprensible. Pero claro, que lo haga un judío de Toledo, por mucho poder que tenga, en el siglo XIV, pues no deja de ser, no sé cómo definirlo, osado. quizá La caída en de desgracia. parte que esa osadía le llevaría a ser torturado y asesinado en Sevilla pocos años después de la construcción de estas. Pero como decía, me interesa mucho esta idea de la creación porque nos lleva a la decoración de la sinagoga, que puede parecer solamente bonita, pero tiene muchos mensajes. Y esto ya lo estudió mi maestro, Juan Carlos Ruiz Souza, que llegó a una conclusión similar a la que llegó David Muñoz al releer las inscripciones de la sinagoga, y es que la sinagoga era una especie de metáfora de la creación, en la cual, en este caso, Samuel Alevi, como Besalel, ha construido un cosmos empezando por un cielo estrellado que representa el universo y que tiene que ver también con un elemento que, bueno, no sé si técnicamente, seguro, no sé si conocen el nombre, pero lo han visto en muchísimas ocasiones, que es el mokárabe. ¿Sabéis lo que son los mokárabes? Bueno, para los que no lo sepan, si veis esa especie de viga central de yeso que está por encima de este cuadrado gigante en el ejal, esto se llama ejal, donde se guardaban los rollos de la ley, lo que cuelgan como estalactitas son mokárabes. Los mokárabes surgen en el siglo XI, en el siglo, se desarrollan en el siglo XII en el Levante, probablemente en las cortes de Bagdad, de la mano de filósofos como Al-Baqillani y de califas como Al-Qadir, que intentan filosóficamente ver a Dios a través de la vida. Y esto tiene que ver con unas teorías muy complejas que no vamos a desarrollar aquí, como el accidentalismo, el ocasionalismo, que nos hablaban de que la única manera de poder aprender a ver a Dios era el momento en el que la materia, en el momento en el que los átomos se juntan para dar forma a la, que son movidos por Dios, ¿verdad? Según la teología
islámica. Monoteísta. Monoteísta. Claro, ¿cómo representar esta idea tan compleja, tan metafórica, tan teológica, en algo físico que se pueda ver? Pues a través del mocárabe. El mocárabe son como muchas estalactitas que, dependiendo de la hora del día, del segundo del día, lucen de una manera diferente al anterior. Porque la luz incide en ellos y, como tienen tantas caras, cada momento del día lucen de una manera diferente. Es como si en ese momento, a través de la luz, se pudiera ver la creación. Y esto es muy interesante porque ya Juan Carlos vio en muchos lugares, principalmente en la Alhambra de Granada, en Sicilia, un montón de sitios, que estos mocárabes, cuando aparecían en algunas ocasiones, estaban relacionados con esta idea de la creación. Y también con otro elemento que es muy importante, que no quería que se me olvidara mencionar, que es el agua. Porque el agua está en los inicios de la creación. El agua fertiliza, el agua da origen a la vida. Y lo que proponía Juan Carlos es que de estos mocárabes, que son el inicio de la creación, surgía. Claro, esto se ve muy bien en la Alhambra, lo tenemos aquí para poner imágenes donde hay ríos azules que van bajando con las tújuras de mocárabes, pero que luego acaban convergiendo en un símbolo, que es el símbolo que se utilizaba para representar el agua en la Edad Media. ¿Qué significa? Aquí me van a tener que creer, pero debajo de las columnitas que hay arriba hay como una especie de listón que recorre toda la sinagoga y que tiene este signo. Es como si los mocárabes derramasen agua y que ese cifra fuese fertilizando, como si dijésemos, toda la sinagoga hasta llegar a la parte baja, y de ahí hacen todas las plantas. Es el inicio de la creación, lo que se está representando aquí. Plantas que tenéis debajo de las columnas y de los textos en hebreo. Claro, si quiere Ángel, todos esos roles de roble, de vides y de que se ven por toda esa franja con los escudos. Ahí bien se distinguen las hojas. De alguna manera, todo de... Sí, todas estas plantas que simbolizan el inicio de la creación. Y que originalmente, bueno, pero sería mucho más evidente. Sería mucho más fuerte en origen. Y claro, esta idea de la creación con un cosmos, con una especie de Jerusalén celestial intermedia, y luego una parte terrenal, que se situaba la comunidad judía, y esta conexión con el agua, como elemento de la creación, quedaba además bien fundamentada en las Muñoz, en las que se habla constantemente de agua. En las tribunas de las mujeres hay hasta 3 inscripciones en las que se habla del agua. Aquí también hay otra inscripción que nos habla del rocío que baja por el monte de Sion. El agua está muy presente. Que a priori nos cueste la idea de la creación, el agua, como idea de la creación. Situáis, si estáis en Toledo, para que os situéis todas estas cúpulas, seguramente hubo más, pero si pasáis por la capilla de Santa Catalina, en la iglesia del Salvador, Enrique II podría combatir decididamente a las comunidades judías, pero se enterró bajo un gigantesco techo de mocárabes que tenéis en la catedral, en la capilla del Tesoro. Isabel la Católica se enterró bajo un enorme techo de mocárabes en la Alhambra. Era un lenguaje compartido en distintas, ya ha dicho Ángel, la parte islámica de la Alhambra. Esa idea de la creación, esa idea monoteísta, era un lenguaje absolutamente compartido, que se repite en puertas de acceso. O sea, siempre aparecen los mocárabes en espacios especialmente simbólicos desde un punto de vista religioso. No están en pasillos, ni están siempre en zonas de acceso, cúpulas y demás. Aquí están en el ejal, eso es la parte sagrada del templo por antonomasia. Pero en muchos otros lugares, en sepulcros, el precioso sepulcro mudéjar, la capilla de San Eugenio, claro, un mozárabe que se entierra en la catedral, que dice, pues está muy bien el gótico, pero esto me da igual. A mí enterradme con lo que yo... Y es un sepulcro precioso que parece nazarí en la capilla de San Eugenio, que es la capilla más antigua de la catedral, lleno de mocárabes, también San Andrés. Sí, la Alhambra. De mocárabes. Isabel la Católica conocía estas teorías accidentalistas, ocasionalistas, del atomismo de Al-Baqilani del siglo XI y de... ¿Se hacían tantas preguntas como nosotros? No. No sabía. Es la ventaja, claro. Y tenemos preguntas académicas que hacer. ¿Esto de dónde viene? ¿Quién fue el primero que...? No tenían nociones del ocasionalismo, pero sabía que
estar cerca de una cúpula de mocárabes o rodearse de mocárabes tenía una trascendentalidad que era mayor que la que le daba otro tipo de decoración. Eso sí lo tenía. Yo confío en que llegue Cristina todavía, aunque sean las 7:25. ¿Ha llegado ya o no? Ah, bueno, a medias, dicen por ahí. Bueno, ha dicho algo de los textos que nos falta, porque me interesa la parte de la... O sea, una de esas ideas estereotipadas de análisis decimonónicos y del siglo XX de una herencia islámica es, bueno, esto está muy recargado, todo es decorativo, nada tiene sentido, porque eran unos barrocos, horror vacui, lo llenaban todo y además los textos nunca dicen nada porque no cumplían más que una función decorativa. Y eso lo tenemos en infinitas publicaciones académicas del siglo XIX y actuales todavía, porque no se le ha prestado atención, y me refiero ahora a los textos en árabe por la parte alta, y de repente tenemos unos textos en árabe que son una conexión enorme entre realidades políticas y culturales mediterráneas e hispanas, castellanas, aragonesas, en los que repiten y recurren sistemáticamente a unos textos en árabe que sí que nos dicen algo y que se utilizan por motivos muy concretos. ¿Qué dicen? ¿Qué nos cuentan? ¿Qué hay? ¿De dónde viene? Preguntan negativísima, pero... Pues bueno, yo creo que, como bien sabes, hay como dos tipos Yo hago de tonto hoy aquí. de inscripciones. Hay algunas que se pueden leer mejor y otras que se pueden leer peor. Y otras que no se leen hoy porque se han restaurado durante 600 años, Luis ni sabe de eso, que está por allí, y ya no se leen, pero se leían. Es que claro, esto es el algarabía. No, es que esto tiene 600 años y quien la restaura en 1712 ya no sabe árabe. Entonces vas al refectorio de San Clemente y dices, no pone nada. Lo pondría. Lo que pasa es que ya no lo pone porque han pasado 600 o 700 años, pero lo pondría. No era una cosa estética a la que se recurriese por una moda decorativa únicamente, tenía un componente importantísimo. Claro, tenemos inscripciones que se pueden leer bastante bien. Ahora no las encuentro, pero bueno, están por aquí. Todo lo que tenéis encima de los textos en hebreo hay que afinar muchísimo la vista. ¿Ves una franja verde con piñas, con bolas que va dando la vuelta a los escudos? Todo eso es árabe. Árabe que repite sistemáticamente lo mismo, ¿eh? No caigáis en el error, que a veces lo escucho yo por aquí también, de que está subtitulada la sinagoga y que lo que dicen los textos en hebreo los dicen en árabe. Repite sistemáticamente las mismas invocaciones, pero donde mejor se ve, si miráis hacia atrás, se ve ahí en las partes altas, y aquí un poquito peor en cúfico, también lo tenéis en la parte de la madera, que como no manejo yo términos artísticos, no sé cómo se llama esa parte de la madera, ¿cómo se llamaría eso? ¿Dónde están los textos? Artesanado a lo grande. Del artesanado, Fetel. Me vale. Me vale. Me he expuesto para hacer el ridículo dejándote bien, pero no has cogido, te la has dejado votando. Ahí, ¿lo veis? Esos textos. ¿Qué es? Pues Porque algunos nos hablan, por ejemplo, de Dios es grande. Literalmente Dios es grande. No hay ningún problema. tenéis en la galería de mujeres unos tondos espectaculares. Esos tondos nos hablan de Dios es grande. Tiene ningún problema dentro de una religión monoteísta. Decir Dios es grande. Para un judío o para un cristiano o para alguien que profesa el Islam, más allá de la lengua en la que se está contando, no da ningún problema. Hay otras que son como mantras, bendiciones, frases protectoras, que creo que son más las que están por la madera arriba, que bueno, se podrían leer más o menos, pero a lo mejor tenían una función de este palabrejo que me gusta utilizar, apotropaita. Es decir, era protectora. Se ponían porque protegían un lugar dentro de un contexto compartido con diferentes culturas y no había ningún problema en utilizarlo. Y aparecen en espacios cristianos y en espacios musulmanes indistintamente. En Toledo las tenéis repetidas en Taller del Moro, en Suerte de Meneses, en San Román en el siglo XIII. No se conservan espacios monumentales islámicos posteriores. La mezquita de Tornerías no mantiene la epigrafía, que sería la última, tampoco las mezquitas del Salvador ni del Cristo de la Luz, pero tendrían que tener también expresiones de agradecimiento y de apotropaicas, porque son, al fin y al cabo, claro, es que es lo que quiere la gente, volvemos a lo mismo. ¿Y esto de dónde viene? Pues como la mano de Fátima hoy, que la gente nos hace preguntas y las llevan porque es un amuleto, como estos textos que están en latín, en la puerta del perdón de la catedral y que se repiten sistemáticamente en accesos porque la gente lo que quiere es protección, indistintamente de la lengua más o menos poderosa a la que se recurra. Y afortunadamente aquí
conservan. Ha dicho antes el nombre de Daniel Muñoz. Tenéis el libro por si queréis también, en un estudio comparado de las sinagogas de Córdoba y de Toledo, bastante novedoso, interesante. Chris va a venir, por lo que me dicen ahí. Vamos a cerrar con esta parte y aunque sea, le damos un aplauso ahora cuando venga. Todavía no, pero esto se va a terminar, ya lo sabéis, convirtiendo en iglesia. En 1369 empieza una nueva etapa que desata persecuciones masivas contra las comunidades judías y que van a terminar extinguiéndose no por marcha, sino por conversiones forzosas o asesinato. Santa María la Blanca, construida también en el siglo XIV, que eso nos daría para otra cosa distinta también, que estamos arrastrando muchas veces cronologías, y ya Juan Carlos decía, con un análisis detenido de yeserías y formas, que era imposible, que tenían que ser del siglo XIV. Solo para que entendáis la locura del siglo XIV toledano a la que nos enfrentamos, en la que a la vez se está construyendo esto, que no tiene nada que ver con Santa María la Blanca, que no tiene nada que ver con la catedral gótica, y dentro de la catedral gótica no tiene nada que ver la propia capilla de San Blas. Todo vale. Ese es el Toledo cosmopolita del que os hablamos. Todo, venga de donde venga, sin estilos propios, sin una raigambre, da igual. Venga de donde venga, se adapta como bueno. Muchos de estos espacios terminarán desapareciendo. Eso es una trampa, voy aquí alargándolo para que te vayas preparando, y van a terminar extinguiéndose. En el siglo XVI, gran parte del barrio judío desaparece con la construcción de finales del siglo XV, comienzos del XVI, de San Juan de los Reyes. Aquí tenemos el edificio de la Maternidad, que se lleva por delante parte del barrio Real Fundación, Vittorio Macho, Parque del Tránsito, hasta que en el siglo XIX empezamos a hacer las paces después de siglos de persecución y de psicosis antijudía, psicosis obsesiva. Acordaos que después de esto se establece un tribunal como la Inquisición, unos estatutos de limpieza de sangre que vigilan sistemáticamente a aquellas personas que tienen antecedentes judíos y musulmanes para que no opten a un cargo público. Es una cosa psicótica. Pero en el siglo XIX, comienzos del XX, empieza a haber una cierta recuperación por esos judíos perdidos en la memoria, que aparecen en Marruecos, aparecen en Turquía, hablando paquetía, hablando judío español, y se vuelve algo tan interesante que terminamos en España inventándonos leyendas que muchas comunidades sefardíes ni conocen, como son las de las llaves, que es una invención de antes de ayer, perfectamente documentada y estudiada, por si os interesa. No hay llaves de Sefarad, nadie tiene nada, salvo aquí, que nos lo repetimos sistemáticamente. Otra de esas invenciones de largo recorrido tiene que ver con las juderías. Estamos en un momento de fervor turístico. Santiago, por lo menos lo decía mucho en su tesis doctoral, que la tenéis también publicada aquí. Ojo, hace 20 años, ojo que se nos está yendo de las manos, y en parte se nos ha ido también. Que está creciendo exponencialmente el turismo y las propuestas turísticas están disparándose hacia la ficción pura. Y ahí está habiendo una idea, os recomiendo también otro libro, que lo tenéis seguramente ahí, Una Sefarad inventada, publicado por el CSIC, sobre la difícil interpretación de los restos materiales hispano-judíos. Esto se conserva y es innegablemente un templo judío, pero la cantidad de muros, pozos, brocales y suelos que a veces aparecen por España no se puede certificar tan fácilmente que sean judíos, salvo que tal arqueólogo municipal, tal concejal, tal quieran, y están empezando a hacer juderías, ¿qué os imagináis? Tortosa, Tárrega, no sé qué. Hay a veces que los propios, es muy fácil llamar a la prensa local, decir que ha salido una supuesta X, y luego eso no se publica en un paper académico revisado y demás, y lo de supuesta se diluye y tenemos sinagoga, lo que queráis. Hasta un punto, como os digo, que hay proyectos de investigación dedicados a intentar poner un poco de orden en la cantidad de espacios y de restos judíos que se están inventando, y que tiene mucho que ver con la atracción por la herencia judía y la desatención sistemática por la herencia islámica. Rara vez aparecen restos musulmanes cuando la mayor parte de estos espacios tenían más población cristiana y musulmana que judía. Entonces, aquí tenemos una judería muy mal conservada, pero tenemos dos templos espectaculares, pero el resto del barrio se nos ha ido porque está habitado, y como se habita durante siglos, se diluye. Pero hay otros sitios en los que Tortosa, Tárrega están empezando a hablar de supuestas sinagogas, supuestos baños, y es un completo error. Hay ciudades que han tenido juderías monumentales como Sevilla que no forman parte de la red de juderías, por ejemplo, porque no todas las juderías forman parte de esta historia. Y luego, Ángel, que se ocupa un poco y le pilla de cerca por la parte extremeña, que es la más significativa, os lo va a contar. Pero acaba de entrar Cristina Expósito, que se está quitando el abrigo. Un aplauso, por favor.
Igual os lo cuenta ya Ángel, que le van a poner el micro a Cristina, que acabamos de empezar, Cristina, ¿eh? No te preocupes, no corras, que llevamos 2 o 3 minutos solo. Recoge el guante de la... ¿Os lo digo? Cristina. Bueno, el caso que yo mejor conozco, aunque agencialmente, es el de las sinagogas y juderías de Extremadura. Como pasa en el caso de muchísimas otras de toda la península, afortunadamente cada vez se están estudiando de una manera crítica y no manteniendo los tópicos historiográficos de toda la vida en los últimos años. Bueno, a mí se me encargó hace unos años dentro de un proyecto, ya 3 años de hecho, que hiciese un sondeo pues, de las sinagogas, de la presencia judía en Extremadura, principalmente en la provincia de Cáceres. Y claro, cuando me puse a leer y a buscar en los documentos, pues me contó que, bueno, no me atrevería a dar porcentajes, pero un porcentaje muy alto son inventados. Y estamos hablando de lugares judíos tan famosos como Guadalupe, Hervás. Y no me refiero a que Hervás. No, pues, mucho. Perdona que te interrumpí, lo siento. Esto te lo tienes que pegar mucho. Buenas tardes y lo siento, no puedo, yo desde las 8 intentando salir de una zona nuclear, ya os lo digo, es horroroso, pero bueno, que entiendo que saben las circunstancias y nada, pues ya está. Quédate con el micro, yo Vale. pego voz. Con el- Si lo importante es que se grabe esto y está por aquí el micro, o sea que... ahora volvemos con las sinagogas. ¿Cuánto nos queda? ¿Sí? Cristina, tienes 20 minutos para contarnos lo que quieras. ¿Quién? ¿Yo? ¿Más alto? Realmente se la museo no funciona. Todo está afectado por muchas capas en Valencia. Un día desde aquí, sobre todo mis compañeras, que han hecho un esfuerzo conmigo con este saco. Y hemos dedicado a la víctima, que también hay educación en marcha, como sabes. Y bueno, muchísimo ánimo y estamos para Ole. Yo, bueno, no me quiero emocionar porque están siendo semanas muy complicadas, pero nada, estaba en Joaquín Sureta y he dicho, que se tiene que llegar, así que bueno. Que me que he sido de las únicas que ha cogido el tren, que ha llegado 5 horas tarde, así que también he hecho ilusión, digo, bueno, llego como sea. Nada, pues, no sé si habéis comentado alguna cosa. Nada, acabamos de empezar ahora mismo. hablar de cosas bonitas como los colores, que es lo que yo trabajo antes de hablar de... No hemos hablado de colores. No sé. Cristina trabaja es historiadora del arte, pero también es especialista en estudios físico-químicos, que es una de las enormes carencias que tenemos la gente que hacemos historia del arte, porque somos dotes absolutamente con todo lo que... O sea, dependemos automáticamente cuando tenemos que hacer, yo en mi caso con documentación de archivo, necesito que alguien me corrobore que un papel del que yo toco es auténtico, porque yo no, más allá de ver una filigrana o no me entero. Entonces combina perfectamente los estudios más teóricos, desde un punto de vista de la historia del arte, con estudios científicos. Y para mí hay una cosa que me fascina, y lo escuché, estuvimos hace años en un congreso en FES, que nos invitó la embajada, el Instituto Cervantes, que cómo está dotando sus investigaciones de una teoría propia, porque la teoría del color para todos estos temas de historia medieval es una cosa carente, con lo cual necesitas un soporte teórico que sustente todos tus estudios, y Cristina lo está haciendo, y este micro se escucha mejor, así que cuéntanos qué pasa aquí, por qué se eligen estos colores, de dónde vienen, y por qué hay unos y no otros. Bueno, esto aquí se escucha mejor, es verdad. A mí siempre me llama mucho la atención cuando entramos a un lugar que, claro, todos vivimos un poco el concepto del imaginario colectivo, que esto es una cosa así que oímos mucho, ¿no? De esta tradición cultural normalizada. Aquí. Es decir, es una herencia malísima que tenemos del clasicismo, como nos imaginamos la antigüedad. Vivimos de un pasado blanco. O sea, todo nos lo imaginamos blanco. Y cuando uno realmente empieza a analizar físico-químicamente en el modo arqueológico esas trazas que tenemos, esos restos arqueológicos del pasado, nos damos cuenta que tenían color, que en la antigüedad no es blanco. Entonces, claro, cuando uno llega a este sitio, y me decía Felipe, ¿no? Que como curiosidad mucha gente le decía, pues es restaurado, pues esto, no, es que esto es así.
Pero la gente le sorprende, la gente te dice, esto está muy restaurado por los colores. La gente no te lo dice por las yeserías, por las formas, por el suelo, ni por artesonado. Lo que le sorprende, sobre todo a veces cuando venimos de Santa María la Blanca, son los colores. La gente no está acostumbrada a ver, y da igual, una catedral gótica o lo que sea, luego si quieres lo contar. La gente no les resulta familiar el color en la Edad Media. Pues justamente en la Edad Media, que se llama la Edad oscura. Se intenta decir mucho lo del siglo de la oscuridad o la época más oscura, es mentira. Es una de las épocas con más colores y que más se ha perfeccionado la alquimia de los pigmentos. Es una época maravillosa. Hay que un poco desenterrar estos mitos que tenemos a veces, de hecho, construidos de unos clichés muy malos que tienen mucho del cine. O sea, que eso no es así. Lo que tenemos aquí, estos pigmentos que hay aquí, complementan muy bien, igual a lo que yo decía antes, también el ideal que se tenía a la hora de configurar este edificio. Tendemos mucho a cuando vemos un cuadro, todo el mundo tiene claro el azul que puede simbolizar en la Virgen, ¿no? O cuando vemos a un Cristo entronizado, sabemos que puede ser de un color rojo el manto, pero igual no nos hemos planteado que estas columnas verdes y rojas están configurando una serie de ideas que el fiel que viene aquí entiende. Esto es lo que yo siempre remarco, que nosotros hayamos perdido ese código interpretativo que, por desgracia, el siglo XXI, mucha tecnología, pero hemos perdido muchísimas cosas maravillosas que tenían los antiguos, no quiere decir que no se entendiera. Entonces, por esto nosotros trabajamos una cosa que se llama la materialidad del color. Yo sé que todos ustedes están viendo y van a entender que es rojo, verde, negro y azul. Hasta ahí perfecto. Si no tenemos ningún problema en nuestros conos del ojo, estamos viendo todo la misma paleta cromática. Ahora bien, ¿qué rojo? No es lo mismo en el siglo XIV, siglo XV, cuando hablamos de un rojo de tierra, a un rojo de mercurio. Entonces necesitamos de la química para hacer unos disparos láser, no hace falta coger mucha muestra, ya les digo, son un disparo láser, y averiguar qué tipo de pigmento es. ¿Por qué? Y les voy a decir, vamos a intentar pasar este recorrido judío un poco, ¿no? Cuando están viendo ahí las columnas de color rojo, no es un rojo cualquiera. Lo que están viendo es vermellón. Y vermellón, en la composición química, es azufre con una parte que es básicamente de cobre, ¿vale? Pero luego están viendo ahí verde, no es un verde cualquiera, están viendo malaquita, uno de los componentes más caros de procesar, de trabajar y de situar allá arriba. También un pigmento de base y cobre. Los negros es una cosa más sencilla de poder gestionar, pero los azules son azulitos. Entonces tienen ya el vermellón, que es con mercurio y azufre, perdón, lo he dicho mal antes, mercurio, sí. Mercurio y azufre, azulita, que es cobre, y malaquita, que es cobre. Esto no es casual. El cobre es un elemento químico muy, muy importante dentro de toda la praxis judía. Y no digo de la religión, o sea, en sí, sino de la práctica. ¿Por qué? A la Biblia, todos los materiales del templo, cómo se configura, parten del elemento del cobre. Y está indicado. Es decir, que cuando en la Biblia se ponen qué colores son ciertas cosas, no es solo qué colores, sino de qué material se hace. Y ustedes saben que el mundo judío sigue a rajatabla con las tradiciones. Por lo tanto, no es casual lo que tenemos. Y además, voy a ir un poquito más allá, y esto es, voy a atrever un poco, cosecha propia, pero lo que tienen ahí también es una dualidad de pigmentos. Esto no hay nadie que lo ha planteado con una interpretación cromática, que yo creo que es una carencia, porque complementa la arquitectura y seguramente a lo mejor Axel también lo puede ver así. El programa cromático que está aquí arriba está acompañando a lo que al cielo está. Es decir, las separaciones de cielo-tierra todo el rato, ¿no? Se han visto los mismos, las decoraciones, luego podemos hablarlo con detenimiento, igual estoy viendo rápido. Pero es una dualidad entre lo que está en cielo, tierra y esta tierra de los humanos, y este Edén y esta que se está viendo. Pero es que el verde y el rojo son complementarios. Y tenemos el espacio de los hombres y el espacio de mujeres. Todo el rato se está jugando entre los textos, los colores, los espacios delimitados, decorados o no decorados, con la dualidad. Y esto es algo muy común a la hora de presentar los pigmentos. Lo que yo quiero remarcar con esto es que no es casual y simple razonamiento estético el colocar eso. Complementan a lo que se está transmitiendo a ese fiel. Y ya les digo que el fiel lo sabe. El fiel que viene aquí a rezar está leyendo las inscripciones
sabe dónde está situado, sabe que está viendo el cielo de azurita, esta azurita que sabe que viene de lejos por lo que cuesta, y no como la lonja de Valencia, que cada uno tiene por su tierra, claro. Pero la lonja de Valencia, siglo XV, toda pintada, no te da nada. Ustedes van a la lonja y no ven nada azul. Pero tienen que situarse en el siglo XV, traer un espacio con estas columnas de palmera y entrar en el paraíso. Es un paraíso. Esto es lo mismo, es una representación, es como una cosmogonía, es una representación del universo del chiquitito. Y el fiel sabe hacia dónde tiene que rezar, sabe lo que está viendo, sabe el pacto sagrado, pero toda la arquitectura está acompañando. El arte no es casual, no es nunca casual, los pigmentos tampoco. Eso de ahora que decimos, conforme me queda mejor un color u otro, tanto. Y no es psicología del color, ¿eh? No lo estoy diciendo del rojo me transmite esto o lo otro, no, no. Son pigmentos que se cargan de un significado a lo largo de siglos y siglos, que sí que es verdad que tiene una base muchas veces textual, que podemos encontrar, pero eso es un 2% de lo que con los siglos y la tradición cultural hace de ese significado. Y eso es igual, en las galerías de mujeres se replica esa misma lógica. O sea, la inversión que se hace en espacios como este, sabiendo quién está en esta sala de oración, ¿se replica o tiene comparación en galerías de mujeres? O la inversión, porque hablamos de unos materiales que son caros, que estamos hablando de comercio. Igual, ¿no? Yo esto lo sé, obviamente a mí no me ha dado tiempo en esta empresa a hacer el análisis químico, sino que cuando se restauró, leyendo el informe, el análisis químico de esos pigmentos es igual. Es decir, que aquí hay una elección de que los materiales que tienen que recubrir todo tienen que ser costosos. Y no solo costosos, sino que tienen que llevar al fiel a acompañarle en esa oración. Y eso se acompaña también de los textos, de todas las inscripciones. Y más en la Galería de las Mujeres, que es algo que a mí me gusta mucho y lo voy a remarcar, es muy llamativo todas las referencias que hay al júbilo, al cántico, a la danza, en un momento que en el cristianismo es algo completamente prohibido. Y es más, la tradición cristiana visual ha hecho que con los siglos todas las mujeres bíblicas que danzan, que cantan y que hacen júbilo sean luego malvadas, la hacen fatal, la perversa. ¿Cómo la galería? ¿Los textos de la galería de mujeres? Claro, los textos de la galería de mujeres, todos los salmos que se leen, siempre son enfocados, y esto está muy bien estudiado por Daniel, creo que es Daniel, el del Sí, libro. yo. Sí, Garrido. Pero cuando se transcriben los salmos, cuando uno los lee, siempre son enfocados a fertilidad, que lo relacionan con la agricultura, porque está en un espacio destinado a las mujeres. Por lo tanto, una cuando rezaba, tenía ese tipo de textos que acompañaban dentro de esa funcionalidad dentro de una comunidad judía. Pero además, los textos que hay del Éxodo son enfocados a Miriam cuando hace el cántico de alabanza. Y eso, en el momento del cristianismo, está completamente vetado. Todos los conceptos de júbilo, cántico, música, danzar, eso está completamente prohibido. ¿Por qué? Porque ya denota una naturaleza más salvaje, controlada. Esto lo heredaremos, ya os lo digo hasta ahora mismo, de Rousseau, que poco ayuda a los siglos, ya en el siglo XVIII, y luego eso se transcribe en el XIX, en la visualidad, todas las mujeres bíblicas que danzan, cantan o hacen algún tipo de baile, no dicho sensual y nada en la Biblia, sino un cántico, una danza o algo, se convierten en la visualidad en el arte, mujeres malas, perversas, tentadoras, la fe fatal. Salomé, eso Salomé danzó, realmente pone en la Biblia, la hija de Herodías danzó. Y con eso, toda la construcción en el arte se ha utilizado contra aquellas mujeres que danzan. Entonces, es muy bonito que un espacio de culto, como en ese espacio de la Galería de las Mujeres judío, estén recordando a esas mujeres que cantan como símbolo de alabanza a Yahvé. Y es lo que tienen arriba. Me pareció un dato bastante reseñable y bastante único en el momento, la verdad. No, ni idea. Y bien también, como nos has traído esta materialidad de los pigmentos, de las columnas, que prácticamente casi transfiguraciones de piedras preciosas. Claro, es que es el lugar entre el cielo y la tierra. Es la Jerusalén celeste. Y si todas estas ventanas son las puertas de la Jerusalén celeste, ¿cómo estaban adornadas las puertas de la Jerusalén celeste? Con joyas de color. Sí,
en los textos. Y voy a ir más allá. Uno en la Biblia, claro, yo en la Biblia la leo buscando los colores, aquí cada uno busca los míos. Yo les digo que yo voy buscando colores. Yo aprendí en hebreo sobre los colores para leerlo en hebreo, así. Pero, Creo que eres la única que lee la Biblia aquí. bueno, También te lo digo. pero cuando uno busca los colores del templo de Jerusalén, lo que ustedes tienen que entender que esto, que está dicho en las inscripciones, es una recreación, o sea, quieren traer aquí el templo de Jerusalén, este segundo templo, este templo de Herodes, este templo de Monte Sión, que es lo que vertebra toda la comunidad judía del momento, antes de que, por supuesto, los romanos destruyeran. Y cuando uno lee cómo está descrito el templo, que lo tiene muy bien en la Biblia, un día se aburren, lo pueden buscar en Nuevos Reyes, Nuevos Reyes, todas las descripciones, medidas y todo, ¿qué colores aparecen? Aparece el tejelet, ese azul bíblico desconocido, mal traducido como azul, que es un púrpura. Pero cuando uno va a Flavio Josefo, ve cómo están las descripciones de todos los textiles del templo y en la cortina que separa Santa Santorum, ¿y qué tenemos? Tenemos púrpura de tiro, tenemos el tejelet, tenemos el arpabán, tenemos el vermellón. ¿Qué tienen allá arriba? Tienen el vermellón. Es decir, que saben muy bien qué pigmentos son propios de esa tradición judía y de esa praxis ritual. Lo tienen perfectamente situado. El vermellón se utilizaba ya siglos y siglos antes, porque es una tradición que viene de toda la parte de Oriente Medio y Oriente Próximo, lo tienen aquí perfeccionado. Entonces sí que se codifica cromáticamente de alguna manera esta praxis judía. Y pues sí, la Jerusalén celestial no sé cómo será, pero vermellón tendrá, tejelet tendrá, el púrpura de tiro tendrá. Son pigmentos que a lo mejor hemos oído mucho, pero comportan una serie de significados que para un fiel del momento verlos no es cualquier cosa. Lo que nos está recordando y evocando un espacio que dentro de un rito es importante.